Vamos a hablar del síndrome linfoproliferativo. Es una clase bastante rápida. Bueno, este es un grupo bastante amplio y heterogéneo de enfermedades, ya que tienen como característica en común que es una proliferación clonal de células linfoides. Ya esto abarca un número bastante elevado de enfermedades y vamos a ver más adelante cómo se clasifican. ¿Ya? Los linfomas son solamente una parte de esto, ¿ya? Pero por ejemplo los mielomas también en estricto rigor son síndrome linfoproliferativo, porque vienen de los plasmocitos, y los plasmocitos son básicamente células de estirpe linfoide. ¿Ya? Entonces esto es un saco de enfermedades que es mucho más amplio que solo el linfoma. ¿Ya? Pero el linfoma es como la enfermedad clásica de esto. Tienen tendencia a invadir órganos linfoides, ¿cierto? Como los ganglios linfáticos y el vaso, también médula ósea y eventualmente sangre periférica. ¿Ya? Vamos a ver que la clasificación actualmente emplea es esta cosa gigante, ya que la clasificación de la OMS real del 2008, que todavía se emplea, y que básicamente va a diferenciar. Y esto dice que los síndromes linfoproliferativos son enfermedades, ¿cierto?, neoplásicas que pueden ser de células de estirpe linfoide, obviamente, que a su vez pueden ser de estirpe B, T o natural killer. ¿Ya? Entonces, esta tremenda maravilla que ustedes ven acá, lo que importa es que ustedes sepan que existen las neoplasias de célula V, ¿ya? Vean todo esto, por ejemplo, mieloma plasmocitoma, linfoma, todos estos tipos de acá, ¿cierto? Todo de estirpe B, linfoma folicular, leucemia prolinfocítica, ¿ya? Las leucemias de estirpe linfoide también van acá, por si acaso. Y recuerden, yo les comentaba que las enfermedades hematológicas se agrupan en varios sacos S, tienen varias clasificaciones. Esto es lo mismo, pero de células T, y T y NK van clasificadas juntas. Y hay otro tipo que son el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin van a ser un tipo distinto, ¿cierto? Que tienen su propio tipo de célula y que lo vamos a ver en un apartado un poquito más adelante, pero una enfermedad que es bastante sencilla de entender. Bueno, vamos a ver que hay una delgada línea, muchas veces, esto muy, muy breve les quiero comentar, entre una leucemia de estirpe linfoide y un linfoma. ¿Por qué motivo? Yo sé que ustedes la conocen como enfermedades bien distintas entre sí, pero finalmente son neoplasias, ya, con células que pueden ser de estirpe linfoide, ¿cierto? Leucemia de estirpe linfoide y linfoma. ¿De qué va a depender una y otra? Muchas veces no se va a saber dónde partió la enfermedad. Y ustedes van a recibir un paciente que está leucemizado, ¿ya? Con muchas células de estirpe linfoide en sangre periférica y que además van a estar llenos de adenopatía. Entonces, ¿qué es eso? Hay dos posibilidades. Puede ser un linfoma que afectó hartas ubicaciones y que leucemizó, o puede ser una leucemia que además fue haciendo infiltración a distintas adenopatías. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces no se sabe cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Pues esto solamente para explicarles que este es el motivo de que a veces hayan aquí quiero buscar acá más bien, leucemia linfoma. Hay algunos tipos de enfermedades que ustedes no van a saber clasificarlo, ni siquiera el médico hematólogo, ¿ya? Y eso es cuando ustedes van a ver esto que dice leucemia linfoma. No se sabe de dónde viene la enfermedad, solamente sabes que está diseminada por todas partes, ¿no? Y que es producto de una célula de estirpe linfoide, ¿ya? Eso básicamente. Ya no siempre se diferencian con facilidad. Entonces, a veces un linfoma puede leucemizar o una leucemia se puede hacer infiltrativa y infiltrar muchos órganos y también causar muchas adenopatías. ¿Ya? Básicamente eso. Es tan así que hay muchas leucemias y linfomas, esto ya entrando más, estos son generalmente linfomas no Hodgkin, son del tipo no Hodgkin, ya que la enfermedad es producto del mismo tipo de célula, la misma. Es decir, por ejemplo, la leucemia linfática crónica es el mismo tipo de célula que el linfoma linfocítico de células pequeñas. Esto no es para que lo aprendan, sino más que nada para que lo sepan. Ya, por ejemplo, que la leucemia linfoblástica aguda T es lo mismo que decir linfoma linfoblástico T. ¿Se entiende? O sea, es la misma célula y es la misma enfermedad, solamente que en una partió más bien en la sangre
¿ya? Y la otra partió en una adenopatía, y después se leucemizó. Esa es toda la diferencia muchas veces, ¿ya? Y la leucemia linfoblástica aguda L3 es lo mismo que el linfoma de Burkitt, básicamente. Esto es más que nada modo de ejemplo. A ver, así, linfoma, que va a ser el fuerte de la clase y lejos lo más preguntado respecto a este tema, ¿ya? Vamos a ver qué son las neoplasias hematológicas más frecuentes del adulto. Son más frecuentes que las leucemias, son más frecuentes que los mielomas y todas las otras cosas juntas, ¿ya? Según el tipo histológico, ¿ya? Recuerden todo eso que vimos antes de la OMS, pero esto se simplifica bastante y van a haber dos tipos de linfoma, ¿ya? Y van a ser los linfomas de Hodgkin y los de no Hodgkin, ¿ya? Del linfoma de Hodgkin, generalmente la célula involucrada es la célula de Rett-Sternberg, ¿ya? Y los linfomas no Hodgkin, hay otros tipos de célula involucrada que puede ser, o hay muchos tipos de células distintas, ¿ya? Vamos a ver las diferencias. ¿Cuáles van a ser las diferencias fundamentales entre los dos tipos de linfoma? Es que el no Hodgkin es mucho más frecuente y en nuestro país ocurre la particularidad de que es aún más frecuente de lo habitual, ¿ya? Porque en otros países del mundo la proporción es menos dispar. En nuestro país el no Hodgkin es mucho más frecuente de lo que se ve en otros países respecto al de Hodgkin, ¿ya? El comportamiento clínico es distinto, responden a diferentes quimioterapias y el pronóstico del linfoma de Hodgkin es bastante mejor en general también. Vamos a ver que el cáncer es cierto, esto del 2012, bastante antiguo, pero esto es junto con mama lo más frecuente, y después de esto los linfomas no Hodgkin, estamos hablando solo del no Hodgkin, tiene una incidencia de 7,9, ¿ya? Y el de Hodgkin 0,7, ¿ya? Pero superan en conjunto ampliamente a las leucemias, mieloma múltiple y otras enfermedades hematológicas agrupadas. ¿Ya? Entonces los linfomas son las neoplasias hematológicas más importantes. ¿Ya? Es más importante que sepan esto que sepan todas las otras cosas epidemiológicamente hablando, ¿ya? En otros países uno va viendo que la relación de no Hodgkin y Hodgkin es cerca de 5:1, pero en nuestro país es de 11:1, es decir, ya de 12 pacientes con linfoma, 11 van a ser linfoma no Hodgkin y solo uno va a ser de Hodgkin, ¿ya? ¿Cuáles van a ser la clínica de los linfomas? Ya, esto es la misma diapositiva que yo les puse de las clases de leucemia, ¿ya? Porque los síntomas pueden llegar a ser los mismos siempre y cuando el linfoma esté avanzado. Recuerden que puede leucemizar, ¿ya? Entonces los síntomas pueden llegar a ser los mismos. Pero lejos lo más importante que va a haber es respecto a los síntomas generales, con astenia, adinamia y síntomas B, que ya los conocen, y la infiltración sobre todo a ganglios, ¿ya? Si la enfermedad avanza y es muy agresivo y avanza rápidamente en el tiempo, va a avanzar más adelante hasta afectar la médula, y esto puede producir también la leucemización con liberación de células a sangre periférica, y esto también va a llevar a que haya pancitopenia y una enfermedad ya mucho más agresiva. También puede afectar cualquier otro órgano, de hecho puede partir en cualquier órgano, pueden haber linfoma gástrico, linfoma pulmonar, linfoma en la parte que sea. Recuerden que todos los órganos tienen ¿verdad? Drenaje linfático, y esos ductos linfáticos pueden también leucemizar o también producirse adenopatías grandes ahí y de ahí producirse la enfermedad más adelante, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los signos de sospecha? Los principales, esto es todo, la gran mayoría de las IgGs nuestra, recuerden que esto es una enfermedad de IgGs, deben saberlo, y son cuando hay adenopatías, que van a ser sospechosas cuando son indoloras, que pueden ser en cualquier sitio, con un diámetro de más de 1 centímetro y generalmente más de 2 centímetros, aumento de volumen progresivo, que no responde a las terapias antiinflamatorias o antibióticas, y esto ya no aparece en la IgG, pero que persiste por más de 30 días, que puede dar además hipercalcemia, esto es muy importante, adherencia a plenos profundos, ¿ya? Y elevación de ADH. Todo esto apoya a que esto efectivamente es un linfoma y no es, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, o que no es una metástasis de otro cáncer, porque hay otra cosa, que pueden haber adenopatías por metástasis de otro cáncer, como el cáncer gástrico, por ejemplo, ¿ya? Pero son distintas, tienen una consistencia que es más endurecida, más pétrea, ¿ya? Y las adenopatías por linfoma son clásicamente gomosas, ¿ya? Como goma, ¿ya? Y todos estos otros elementos de acá.
Esto básicamente para que recuerden por anatomía que hay muchas zonas donde quiero buscar dirigidamente los adenopatías. Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Y esto vamos a entrar en detalle más adelante. ¿Cuál es el comportamiento del de Hodgkin? Esto es fácil de entender cuando uno ve lo siguiente. La enfermedad de Hodgkin es una enfermedad que avanza de forma ordenada, ¿ya? Es tranquila y ordenada. Y el de no Hodgkin es una enfermedad que es mucho más alocada y desordenada. ¿A qué me refiero con esto? La enfermedad de Hodgkin suele dar una enfermedad localizada a un conglomerado de adenopatías y generalmente no leucemiza, ¿ya? Y no se va tampoco a la sangre, sino que va de forma ordenada. Recuerden esta diapositiva, como ejemplo, va de una ubicación de adenopatía, va a la siguiente y a la siguiente y se va diseminando ordenadamente por vía linfática. Tranquilita. Da hartos síntomas B y afecta con más frecuencia el mediastino que la de no-Hodgkin. La de no-Hodgkin afecta más bien el abdomen en general, ya puede leucemizar más frecuentemente, como ven acá, ¿cierto? Y además esto involucra mayor afección de la médula ósea, produce mucho más frecuentemente enfermedades extralinfáticas, es decir, la de no-Hodgkin se va a diferentes órganos o puede partir en diferentes órganos, versus la de Hodgkin que es ordenadita y parte siempre, casi siempre, en su gran mayoría de los casos, en los ganglios, ¿cierto? Con su ubicación habitual. Pero la de no-Hodgkin puede partir en diferentes órganos, irse y localizarse en diferentes órganos también. ¿Ya? Y también la de no-Hodgkin puede producir paraproteínas, ya como es el caso, por ejemplo, en estricto rigor, por ejemplo, la macroglobulinemia de Waldenström, ¿cierto? O los mielomas pudieran ser clasificados como tipos de linfoma no Hodgkin, ¿ya? Pero es una clasificación más específica y lo que importa acá es más bien saber que la enfermedad de Hodgkin es más ordenada y la otra es más desordenada. Con eso se van a acordar bastante. Respecto al diagnóstico, ya vimos la parte clínica con las adenopatías y los síntomas B. De los exámenes deben recordar que el hemograma puede ser, y generalmente es normal. El hemograma es normal hasta fases muy avanzadas de la enfermedad y solo más adelante, cuando ya leucemizan, aparecen citopenias, ¿cierto? Cuando ya, la citopenia es cuando hay invasión medular. Cuando hay invasión medular pasa un tiempo y ahí más adelante leucemiza y pasa la médula además a sangre periférica. ¿Ya? La LDH se eleva en fases más avanzadas, puede haber aumento de la beta-2 microglobulina y también la electroforesis va a estar positiva si es que hay paraproteinemia, ¿ya? Pero no es tan habitual. De las imágenes pueden pedir una radiografía, pero siempre es mejor pedir un TAC de tórax, abdomen, pelvis y también de cerebro si sospecha de infiltración cerebral por focalidad o algún otro síntoma que haya dado. Es muy importante Doctor, que... ¿Sí? consulta, ¿cómo podríamos sospechar una paraproteinemia para ver si pedir una electroforesis en... Mira, en general esto ocurre más bien en contexto que tú sospechas un mieloma o una macroglobulinemia de Waldenström. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay, por ejemplo, dolor óseo, cuando hay hipercalcemia, cuando hay compromiso renal, las paraproteínas producen bastante daño renal. Entonces, si empieza a aumentar la CREA, por ejemplo, ya si aparecen alteraciones del laboratorio a nivel del perfil lipídico, sin otra explicación, que tiene que ver un poco con lo mismo, que puede haber síndrome de hiperviscosidad también, ya son elementos bien puntuales, no es lo más habitual, ¿ya? Después, respecto al diagnóstico de certeza, esto deben saberlo, muy preguntado, y esto más bien con una biopsia de la adenopatía que es excisional, es decir, se saca la adenopatía completa, ¿ya? Y después esto va a un estudio, ¿cierto?, con toda la inmunohistoquímica asociada, y se va a saber de qué estirpe es este linfoma finalmente, si es que era un linfoma, ¿ya? Pero deben saber respecto a esto que la biopsia corresponde al sitio más característico, es decir, pueden haber muchas adenopatías. Es deber del cirujano ir a la más grande y representativa que haya y sacar esa adenopatía, y esto puede ser muy complejo porque esa adenopatía puede ser a nivel retroperitoneal, que es una ubicación bastante compleja alcanzarla, ya, pero es lo que debe ser indicado, ¿cierto? O es el ideal para una buena muestra, ¿ya? Bueno, respecto a la etapificación, esto generalmente es menos preguntado, al menos a nivel de una COM,
pero esta es la clasificación de Ann Arbor, que identifica 4 etapas, ¿ya? Esto recuerden que es todo de los linfomas en general, ¿ya? Y la etapa 1 es solamente una región ganglionar comprometida. La 2 es cuando hay 2 regiones o más en el mismo lado del diafragma. ¿Ya? La 3 es cuando hay ganglios en distintos lados del diafragma. Y la 4 es cuando ya hay una enfermedad sistémica diseminada, ¿ya? Donde hay compromiso pueda haber perfectamente de órganos, ¿cierto? O anopatías que no respetan el diafragma que está diseminado en muchas partes, ¿ya? Y esto se le pone un sufijo que puede ser A, B o C. La A es cuando no hay síntomas B, la B es cuando sí los hay, y la C es cuando hay un compromiso extraganglionar, excepto hígado y médula, y hay otro más que es una S, que es cuando compromete el vaso, pero eso me interesa un poco menos que lo recuerdo. Ya, básicamente, ¿cierto? Enfermedad, estadio 1, 2, 3, que todavía a ambos lados del diafragma, igual que el estadio 4, pero es más discreto, y el 4 ya es una enfermedad considerada como metastásica. Y respecto al un par de cosas que nos faltaron decir del no-Hodgkin es que aquí ya dijimos que es más frecuente en Chile, ¿cierto? Mucho más frecuente que el de Hodgkin, ¿verdad? Que son diferentes células involucradas sin considerar la red Stenberg, que esta es clásica del de Hodgkin. Esta clasificación ya la vimos, que pasa a ser de la misma clasificación de los síndromes proliferativos, que pueden ser de células B, T y NK. Puede tener diferentes factores etiológicos, ya que esto puede ser producto de virus Epstein-Barr, HTLV1, hepatitis C también puede producirlo, bacterias también puede producirlo. De hecho, el Helicobacter pylori ya es el principal causal de linfoma gástrico. El linfoma gástrico se trata tratando y erradicando la Helicobacter pylori. Y con eso tienes una tasa de curación sobre el 80-90%. Solamente eliminando el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un patógeno cancerígeno, además. Tiene potencial cancerígeno. También pueden haber otros factores involucrados bacterianos como clamidia, campylobacter, trastornos autoinmunes también. Y aquí recuerden que toda enfermedad autoinmune tiene involucrado células plasmáticas que producen los anticuerpos. Y recuerden algo que yo les dije antes, todas las enfermedades autoinmunes tienen más posibilidad de hacer linfoma, porque terminan siendo igual enfermedades de estirpe linfoide. ¿Ya? También agentes químicos como herbicidas, pesticidas y agentes físicos como las radiaciones ionizantes. El pronóstico, hay diferentes pronósticos que me interesan un poco menos, pero más bien que sepan que hay dos grandes grupos en torno al pronóstico, que están los linfomas indolentes y los agresivos. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? Que los indolentes son de crecimiento muy lento, son linfomas que avanzan bastante, una evolución bastante larvada, que no precisan un tratamiento de entrada, son más bien para observarlo. Lo malo es que no son curables, es una enfermedad que es tan lenta, ¿ya? Y una tasa mitótica tan baja que finalmente la quimioterapia es poco efectiva. La quimioterapia es más efectiva mientras más mitosis haya. Mientras más recambio, mientras más agresiva la enfermedad, generalmente más curación tiene con quimio, porque más mitosis hay y más responde a la quimioterapia. ¿Ya? Algunos ejemplos: linfoma folicular, linfoma de zona marginal de células T. Y linfomas agresivos son muy rápidos en su evolución, requieren un tratamiento agresivo de entrada y son potencialmente curables, no todos, ¿ya? Y muchas veces el paciente fallece, inclusive porque no responde a las terapias, ¿ya? Pero este sí es potencialmente curable y los indolentes no lo son. Los indolentes no son curables. ¿Cuáles ejemplos hay de linfoma agresivo? El peor es el linfoma de Burkitt, lo peor que puede haber. Y otros son el linfoma difuso de células B grande y el linfoma de células del manto. Esto no es importante que sepan los ejemplos, más bien que sepan que el linfoma indolente y están los agresivos. Y el de Hodgkin, vamos a ver que la célula involucrada es la célula de Stenberg, ¿ya? Que proviene del linfocito B, que son células gigantes con núcleo bilobulado, que básicamente se llaman células en ojo de búho, ¿ya? No son patognomónicas. Lo mismo que habíamos hablado antes, pero esta es una enfermedad que es más ordenada, que parte en un conglomerado de adenopatía y que se mueve hacia otros conglomerados de adenopatía. No afecta órganos generalmente, no afecta la médula tampoco, muy poco, y también generalmente no leucemia. ¿Ya? Hay diferentes subtipos, y esto me importa un poco menos que lo sepan de forma precisa, pero que sepan básicamente que están la esclerosis nodular, la celularidad mixta, rico linfocitos, depresión linfocitaria, básicamente para que conozcan los nombres, no les voy a preguntar esto.
y tienen diferentes pronósticos, ¿ya? Generalmente uno va viendo que los más frecuentes suelen ser los que mejor responden además, ¿ya? Por eso el pronóstico del linfoma de Hodgkin es mejor que el de no Hodgkin, ¿ya? Y aquí, cuando suelen preguntar esto, generalmente preguntan por las formas más frecuentes, que la esclerosis nodular. La esclerosis nodular es siempre estos casos que le ponen en una coma y en otras preguntas de mujer, ¿cierto?, de 20, 30 años, o varón también puede ser, que debuta con una masa mediastínica que puede dar generalmente un síndrome de vena cava superior, o que tiene síntomas B y que la radiografía revela esta imagen mediastínica, ¿ya? Entonces, cuando les hablen de paciente con adenopatía y ensanchamiento mediastínico, ustedes tienen que saber que les van a preguntar respecto al linfoma de Hodgkin, ¿ya? Bueno, estas son las terapias. Básicamente yo lo que les voy a preguntar es que las dos son manejadas con quimioterapia. Ya sí les pueden preguntar más específicamente esto y saber qué esquema de terapia dejarle. A cada uno de estos, el linfoma de Hodgkin responden más bien a ABVD, que es doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina, y el de no Hodgkin a R-CHOP, que es rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, sulfato de vincristina, prednisona. ¿Ya? A mi impresión, ustedes deberán saber solamente que esto es quimioterapia y nada más. ¿Ya? Pero eh, pueden responder esto de todas formas en el examen teórico ante comisión y, por supuesto, que suma puntaje. Ya algo muy cortito que les voy a sumar, que es la leucemia linfática crónica. Y recuerden que ya habíamos visto antes la leucemia mieloide crónica, que era como tumor benigno de la médula. Esto es muy parecido. ¿Ya? Esto es como el tumor benigno de la médula, ¿ya? No es la leucemia aguda, es la leucemia crónica, el tumor benigno de la médula en el fondo, entre comillas, pero esta es de estirpe linfática crónica. Es muy parecido a la mieloide, es como el símil. ¿Ya? Es casi como la versión linfoide de la otra enfermedad que les comentaba recién. La edad media al diagnóstico, 70 años de edad, ¿ya? Tiene muchos linfocitos pequeños, morfológicamente madura, pero inmunológicamente inmaduro, fenotipo suele ser B, tiene un curso que es benigno, crónico, casi nunca leucemia, ¿ya? Lo habitual es que sea un curso indolente, ya con síntomas constitucionales, puede producir más adelante citopenia, la linfadenopatía, suelen ser aquí no es como sale acá, suelen ser adenopatías múltiples, pequeñas, simétricas. Ya múltiples adenopatías por muchas partes pequeñitas, ya con igual distribución en ambos lados del cuerpo. Con esplenomegalia puede dar también anemia y trombocitopenia autoinmune. ¿Ya? Y esto generalmente le da linfocitosis de forma como hallazgo. O sea, el paciente consulta por otro motivo y tiene 50.000 linfocitos en el hemograma. Eso es lejos la forma de presentación más habitual. Y tienen algo que es patognomónico, que hacen sombras nucleares de Grumpech, ¿ya? Que son células que se rompen al hacer el frotis, ¿ya? Y que esto es patognomónico de esta enfermedad. Esta enfermedad es bastante, la he visto en varias preguntas y es una respuesta muy sencilla que ustedes pueden ganar tiempo con esta pregunta, ¿ya? No hay blastos y la citopenia aparecen solamente en fase avanzada, igual que la leucemia mieloide crónica, ¿ya? La clasificación de Binet, esto no me interesa que lo sepan, más que nada sepan que según el estadio, van a ver que cuando hay ausencia de anemia y trombocitopenia, pocas áreas ganglionarias involucradas, la sobrevida es igual a la población normal, es decir, esta es una enfermedad que uno puede mirarla sin dejar terapia, ¿ya? Distinto es cuando ya hay anemia y trombocitopenia, con la enfermedad afectando la médula, y que pueda haber cualquier grupo de áreas ganglionares comprometidas. Y estos pacientes pueden llegar a vivir 2 años, ¿ya? ¿Cómo se trata? El estadio A, donde la sobrevida es igual que el resto de la población, solamente observar. Ya el estadio B, y de ahí en adelante podemos hacer quimioterapia, recordando que son pacientes de edad bastante avanzada, entonces no es llegar y dejarla, hay que verlo muy bien paciente a paciente. Si hay fenómenos autoinmunes involucrados, hay que dejar corticoides y puede o no estar asociado a reducción. ¿Ya? Vamos a ver acá algunas preguntas, ¿cierto? Involucran los temas que habíamos visto antes. Aquí dice: hombre de 66 años consulta por astenia. El examen físico demuestra palidez moderada, se palpan adenopatías pequeñas generalizadas, ¿ya?
El hemograma muestra hematocrito en 27%, hemoglobina de 8,8, blanco en 36.000, bastante elevado, con linfocitos de 88%, ¿ya? Neutrófilos de 7, ya plaquetas de 85.000. Aquí lo más probable es, vamos a avanzar al tiro, es una leucemia linfática crónica, o sea, tiene un recuento bastante elevado de blanco, ¿cierto? Tiene adenopatías pequeñas generalizadas, una edad que es bastante avanzada, 70 años de edad, y, ¿cierto? No nos hablan de blastos tampoco. Las plaquetas disminuidas, pero pueden ser normales, ¿ya? Después, niños de 6 años con doloroso, fiebre, cefalea de varios días de evolución, esto ya tiene otro enfoque. Hemoglobina 8,1, plaquetas 32.000, blancos de 65.000 con 78% de linfocitos, ¿ya? Y 10% de blasto. Esto era más que nada para hacer un repaso de la leucemia linfática, o más bien linfoblástica aguda, que es la nomenclatura más adecuada. Esto hay que pedir una biopsia de médula, o que es la opción que sale acá, pero también puede ser un mielograma. Mujer de 24 años con fiebre, baja de peso, de sudoración nocturna, que tiene poliadenopatías cervicales, el hemograma es normal, y la radiografía de tórax muestra mediastino ensanchado. Esta es la típica pregunta que hacen de linfoma, ¿ya? Y generalmente el linfoma, si les llegan a preguntar específicamente, es un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Generalmente preguntan solo como linfoma. Y esta es la otra clásica pregunta del linfoma, les digo al tiro, que el paciente de 32 años con baja de peso, fiebre, sudoración nocturna de 4 semanas de evolución, con adenopatías axilares derechas, algunas confluentes, siendo la más grande de 3 centímetros, muy grande, ya sin otras alteraciones del examen, y el diagnóstico más probable aquí es un linfoma. ¿Ya? Así que eso les quería comentar, chicos, en esta clase.